esta realidad de la soledad, que creo que no es patrimonio de Europa, ¿no? Me parece que es una realidad que nos afecta. Y hoy es el Día del Amigo. Yo no lo tuve en cuenta para la prédica, pero estaría bueno que hoy llamemos a nuestros amigos por teléfono y les demos un saludo, un abrazo, aunque sea lejano, ¿no? A medida que transcurre la vida, capaz que el grupo de amigos se achica un poco, pero gracias a Dios que siempre tenemos amigos cercanos, que uno puede abrazarlos de una manera u otra. Bueno, el viernes. Fui a una convocatoria que se realizó en la calle Iguay Hipólito Yrigoyen, por la muerte por la violencia barrial, digamos, más que nada, y específicamente por la muerte de un adolescente que ocurrió ahí en ese lugar. Me pareció interesante, en principio tenía ciertas dudas de si ir o no ir, porque el tema podía agarrar para un lado o para el otro, pero bueno, al fin fuimos un ratito y había varias personas, no tanto vecinos, sino más bien gente de las redes comunitarias del barrio, repartiendo unos folletitos ahí, sensibilizando sobre el tema. La idea era pienso que es una idea que tenemos que tener nosotros también, que por más que escuchamos a cada rato en el informativo, ¿no? Escuchamos, falleció un adolescente en tal lado, hay una red también que se llama Alpiaz, que cada vez que muere un adolescente o es herido un adolescente o un niño, saca una placa ahí diciendo la niñez vale o la vida vale. Lamentablemente cada pocos días o a veces en el mismo día llegan 2 o 3 placas de esas, ¿no? Que pasó con un adolescente, con un niño, sin contar también a las personas mayores que también diferentes tipos de fallecimientos por violencia barrial, más o menos sabemos los temas que pasan por estos lados, robos o delincuencias o el uso de jóvenes para entrar en las redes delictivas. Entonces hay una tendencia en algunas personas de decir, bueno, como son menores, no les pasa nada. ¿Han escuchado esa expresión? Como son menores, no les pasa nada. Es un error. Mi madre dice eso siempre. Mi madre es una la que lo dice. Es un error, ¿verdad? Mire que sí les pasará. Cuando entran en la red delictiva, en general son los primeros que caen, ¿no? Entonces, en ese ratito que estuve, el cartel que estaba ahí en la esquina decía, la vida vale. Y yo lo tomé como título para esta charla de hoy. La vida vale. Y si pensamos en el Evangelio, ¿no? Las palabras de Jesús, cuántas referencias tenemos de la vida, ¿no? De la vida que Dios nos da. Jesús nos dice que Él es la vida, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Nos dice que si creemos en Él, ese texto que a veces usamos cuando fallece alguna persona, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Bueno, seguramente ustedes tienen otros textos que hablan de la vida que Dios nos da. Y tenemos que hacer una especie de enlace entre la realidad y esto de la vida vale, ¿no? La vida vale también de las personas que están en los círculos delictivos, digamos, porque el poder transformador de la cruz está vigente también para esas personas, ¿no? No cometamos el error de decir, bueno, nosotros somos los buenos y ellos son los malos,
porque en realidad malos somos todos. Algunos hemos vivido mejor o nos hemos abrazado de la cruz y por eso hemos sido rescatados, pero no porque seamos buenitos ni nada de eso. Yo pensaba en la palabra de Dios, y decía yo, esto es una ayuda que yo les pido para compartir el mensaje de hoy, a ver, si viniera una quemada de libros, como tantas veces han pasado en la historia, en Argentina escuchaba que había habido, hubo en tiempo de la dictadura, una quemada masiva de libros, masiva de una biblioteca o de un autor, ahora no me recuerdo bien, capaz que Sandra sabe, pero un autor importante que tenía una gran biblioteca y fueron quemados todos sus libros, ¿no? En el franquismo también hemos visto la quemada de libros, bueno, ha habido quemada de libros, muchos de la historia. Imaginémonos que nos dicen que la Biblia va a desaparecer, no la vamos a tener más, nuestra Biblia, nuestro teléfono, todo lo que nos... Si ustedes tuvieran que elegir 3 textos de la palabra de Dios que conocen, porque se les va la Biblia, no la tienen más, entonces solo se pueden quedar con 3 textos. La iglesia perseguida muchas veces hace eso, ¿no? Tiene un pedacito de Biblia y no tiene más, tiene una hoja, ¿no? una hoja sola de la Biblia y esa es lo único que tiene. Creo que Lucas nos contaba una vez, ¿no? Que en África había una comunidad que tenían pedacitos de Biblia y después se las cambiaban porque no tenían el texto completo. Así que el ejercicio que yo les pido en este momento, acá me traje un papelito para anotar lo que ustedes digan, el texto, o puede ser, no tiene por qué ser la cita, puede ser un pedacito del pasaje, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver, si nos vamos a quedar sin Biblia, a ver, ¿con qué 3 textos? Y bueno, no estoy viendo quién está en la pantalla, pero disculpen, no les saludé, pero también va para ustedes. Piensen en 3 textos que elegirían si se quedaran sin Biblia y dicen, bueno, si no me quedo sin Biblia, este texto lo tengo que tener en el cerebro o en un papelito o en una cosita y me lo voy a anotar y lo voy a guardar. A ver, ¿quién dice el primero? Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué dice ese texto? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muy bien, Rosita ya dijo el primero. A ver, otro. Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. ¿Ese es? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muy bien. Yo estaré contigo. Bien. Juan 3:16. Pará, Juan 3:16. Espere, que ella tiene que decir que dice Juan 3:16, de tal manera. Amén. Bien. Perfecto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien. Otro. Acuérdense que serán 3, todavía les di 3, no 1. A ver, dígame otro más. A ver. ¿Sí? Sandrita. Pero sería divino que ya me dijeras los 3. Primero mi texto lema, que es Romanos 8:28. Romanos 8, a los que aman a Dios. A ver, perfecto. Sí. El otro es el Salmo 23. Salmo 23. Y el otro es el Sermón del Monte entero. Así que ya te estás haciendo trampa porque te llevaban una cantidad, 3 capítulos. Bueno. Sermón del Monte, perfecto. Eso se va a ver mucho. No, claro, sí. No, está perfecto el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte está resumida toda la enseñanza del Señor, ¿verdad? Está el Padre Nuestro, está la regla de oro ahí, ¿verdad? La bienaventuranza. Sí, el capítulo 5. Entonces, pero el Sermón del Monte es más que el capítulo 5. Vos querés el capítulo 5, perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, allá veo la mano de Cristina, diga Cristina. Romanos 8:28. Muy bien, perfecto, ya es la segunda que me dice Romanos 8:28. Sí. Salmo 121. Sí, por supuesto. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Allá, por allá, la juventud, por allá, sí, a ver. Juan 14, 27. Bien, bien. ¿Tenemos por allá, Luquita, allá? Sí. Diga lo que quiera, sí. Isaías 41:10, dígame lo que dice. Así que no temas porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Después de Sofonías 3, 17, 18. Sofonías 3:16, diga. Dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos como los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Y después Hechos 16, 31. Hechos. 16, 31. Yo en mi casa, ¿eh? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Gracias. ¿Alguno más que quiera compartir sus textos? O por lo menos uno, si no tiene tres. A ver, Brendita. Me gusta, mi texto lema es Juan 10:10, la segunda parte. La vida abundante. Sí. Después Mateo 6:33, busca primero. El reino de Dios y su justicia. Eh, Sermón del monte también, ¿no? Sí. Un poquito más. el Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23 y Mateo 6, ¿no? Padre nuestro. Bien. Bien. Sí. Lucas, sí, perdóname, ya. No, yo diría que el primer versículo que aprendí, el que más me llegó durante toda la vida, obviamente hay más, pero si me tuviera que quedar con uno sería el Salmo 27:10, que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se acercará a mí. Es como que Bien, las personas más importantes para mí me dejan, aún así el Señor está conmigo. bien. Mi versículo preferido es Santiago 2:19. Santiago. Ajá, este es medio duro. ¿Qué dice? Pero es para llevártelo, Mario. Elegí otro, ¿vale? Acordate que no va a tener más Biblia. ¿Qué dice? Dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Y Deuteronomio 1:11. Deuteronomio 1:11, ¿qué dice? Dios os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Una bendición. Bien. ¿Alguien se quedó sin decir y tiene ganas de decir? A ver si Sari está con ganas, lo estoy viendo ahí. ¿Eh? Acá sí, pero acá se queda, a ver, sí. Perdón. Isaías 42:5, que dice, yo soy Dios, yo soy el creador del cielo, yo soy quien formó la tierra y todo lo que en ella crece. Yo soy quien da vida y aliento a los hombres y a las mujeres que habitan este mundo. Después el de Jeremías 1:8 que dice, Perdón. Isaías 42:5, eso que dijiste primero, ¿no? ¿Y el otro era? Jeremías 1:8, que te dice, no tengas temor delante de ellos, que yo esté contigo para librarte. Bien. Me quedó cesárea allí sin decir. Juan, no 16, 17. Ahí está. ¿Qué dice? No envió Dios a su Hijo para condenar, sino para dar salvación. Amén. ¿Hay alguien que quedó con ganas de decir otro? Isaías 53 y después la base, Todo el Isaías 53. la base de la cultura judeocristiana, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Éxodo 20, por ejemplo. Ahí está. Bueno, ve, yo me lo escribí todo, porque vieron que yo todos los días paso un versículo, entonces yo me llevo todo esto y ya tengo como para todo el año, pero por lo menos sé que les doy los versículos que... Bien. Bueno, yo estaba seguro que iban a decir el versículo que yo elegí para predicar, pero como no lo dijeron... Me salió mal la dinámica, me salió mal, porque yo dije, yo les digo y me dicen el texto, entonces yo predico con lo que yo dice. Pero no lo dijeron. Así que yo, a ver, voy a agarrar mis papelitos acá, vamos a abrir mi texto preferido, Mateo 28, 19 al 20.
Mateo 28, el último capítulo del libro del Evangelio según Mateo, 19 al 20. Capaz que empiezo en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es uno de mis elegidos. Y el otro de mis elegidos está también en el libro de Mateo, unas hojitas para atrás, capítulo 22, versículo 36 y 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lo interesante de este versículo que no está inventando Jesús, ¿no? Porque uno siempre lo dijo, es el mandamiento que nos dejó Jesús. Pero en realidad este mandamiento está en el Pentateuco, ¿no? No lo inventó Jesús este mandamiento, es un mandamiento que lo tomó de la Escritura. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Es decir, que en estos dos textos está la esencia, para mí, amén todo lo que ustedes eligieron, ¿no? Pero para mí está la esencia doctrinal del Evangelio. El amor de Dios y, podríamos decir, los objetivos de la Iglesia. Yo tenía como pregunta, pasa que le hice muchas preguntas, ya no quiero cansarlos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia en la tierra? ¿Para qué está? ¿No? Y ahí podríamos ensayar una cantidad de funciones que tiene la Iglesia, ¿verdad? Y muchas de ellas están acá, en este texto, en los dos que leímos, las funciones de la Iglesia. En el texto del amor de Dios, ¿no? Dios establece las bases de las relaciones hacia arriba y hacia los costados, digamos, ¿no? Transversal y vertical, las relaciones humanas y las relaciones con el Creador. El amor a Dios con todo, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser, integral, digamos, y el amor hacia los que tenemos entre pares, entre los seres humanos, ¿no? Y en la Gran Comisión, me llama la atención de la Gran Comisión que no fue dicha ni en el Sermón del Monte, ni está en la esencia de las enseñanzas del Señor, estando Jesús con sus discípulos, vivo. Porque esta Gran Comisión se la da, según entiendo yo, en el mar de Tiberíades, en Galilea, algunos amigos que estaban ahí, después de haber muerto, es decir, Jesús resucitado aquí. Esta Gran Comisión la establece el Señor antes de ascender a los cielos, pero ya había muerto en la cruz y había sido resucitado. Eso es como un dato, que yo no me había dado cuenta, así, que es el Cristo resucitado el que deja el gran mandamiento. ¿Y ahora qué hacemos? Exactamente. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, esta es la misión, ¿no? Si unimos los dos textos, como bien dijo Lucas, que antes no había versículos, si pudiéramos unir los dos textos, podríamos sacar como 5 apuntes para un buen bosquejo, que no los voy a tomar del todo, pero podemos decir, adorar a Dios, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, tiene que ver con la adoración, contra la alabanza al Señor, contra nuestra cercanía, nuestra espiritualidad, digamos.
El segundo mandamiento tiene que ver con el servicio, porque el amor a Dios se manifiesta en acciones hacia los demás. Así que ahí sería adoración, servicio y la gran comisión, que es capaz lo que le quisiera clavarle el diente un poquito, porque es mucho, tiene que ver con la evangelización, con el discipulado y con contar con la presencia del Señor o saber la presencia del Señor en nuestra vida. Alguien dice que las palabras del Señor no son solo imperativas, como esto que podríamos decir es imperativo, porque dice vayan, vayan, es una orden, ¿no? Pero aparte de ser imperativa, nos da como una balanza que dice vayan, pero yo estaré con ustedes. O toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es decir, no van a ir solos. No es un vayan solo una orden, sino que van acompañados. Y entonces, la palabra, lo primero que dice, ¿no? Vamos a bichar un poquito el texto juntos. Dice, por tanto, Jesús resucitado allí, les dice, vayan, id, ¿no? Una cosa que lleva movimiento. No dice esperen, no dice estén en la iglesia bien sentaditos, bien calentitos, esperen, no dice esperen, dice vayan. Es un verbo, una acción, ¿no? Vayan, ¿no? Es imperativo, ¿no? Es una orden. ¿Y a qué vamos a ir? Vayan, ¿a qué? Hagan, el otro verbo. Vayan y hagan. Dos acciones fuertes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Discípulos. Y Henry Nouwen, un teólogo católico que falleció no hace tanto, él dice que discípulos y disciplina es casi como la misma palabra. La palabra discípulos y la palabra disciplina, ¿no? Discípulo el que aprende, disciplina son acciones de la vida, o podemos decir una disciplina académica, ¿no? La disciplina social, la disciplina de medicina, ¿no? Como lo académico. Entonces Jesús nos dice que vayamos, que hagamos, y lo que hay que hacer es discípulos, ¿no? Discípulos del Señor, no discípulos nuestros, discípulos del Señor. Y para ser discípulos del Señor hay que tener en cuenta la disciplina que tuvo el Señor, ¿no? ¿Qué disciplina? ¿Cómo vivía? ¿No? Y Sandra hizo algunas apreciaciones, ¿no? Que no tenía un hogar fijo, que era peregrino. Podemos decir que era un hombre de oración. Cuando estudiamos el libro de Marcos, nos llamaba la atención con Lucas, me acuerdo que cuando analizamos el libro de Marcos, que decía, Jesús bien temprano, después de haber predicado hasta tarde de la noche, ahí en el capítulo 1 está, se levantaba súper temprano y se iba lejos solo a orar. Eso hacía el Señor. Y tenemos varios episodios, ¿no? Que Jesús ayunó, ¿no? Ayunó, oró, otras prácticas, ¿no? Anduvo por los caminos de su tierra, tuvo misericordia de las personas, practicó el perdón, la gracia. Entonces, hacer discípulos tiene que ver con las disciplinas del Señor, ¿no? Hacer discípulos. Y es una cuestión integral y permanente, ¿no? Ir y hacer discípulos. El segundo punto dice, ir y hacer discípulos. ¿Y después qué hay que hacer? Hay que bautizar. Primero vayan, hagan. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ingresa el concepto de Trinidad, ¿no? El Dios trino, ¿no? Teológicamente es muy fuerte este versículo porque nos habla de que Dios es uno y a su vez se manifiesta de tres maneras,
por medio de Jesucristo, por medio de Dios Padre y por medio del Espíritu Santo. Y el bautizarse, lo que nos hemos bautizado, ¿por qué nos bautizamos? Aparte de ser un mandato del Señor, es para ser parte de una comunidad. La iglesia no es, o creer en el Señor no es un acto solo individual. Es individual en el sentido que lo aceptamos personalmente a Jesús en nuestra vida, pero lo vivimos en la comunidad. Y el bautismo no es otra cosa que eso, que uno muestra a la comunidad de su decisión y es parte de la vida de la iglesia. También es un mandato bautizarse, ¿vieron? Así que yo recién cuando repartía el pan hablé con alguien ahí y le dije, bueno, te tenés que bautizar. En la pasada, ¿no? Porque es un mandato del Señor que lo hacemos cuando estamos convencidos, no lo hacemos porque alguien lo pida, lo hacemos porque estamos convencidos de que nos lo tenemos que hacer. Les voy a invitar a leer, ahora cuando hablemos de enseñar, dice que enseñemos. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que enseñar el Sermón del Monte es muy oportuno, Sandrita, porque ahí está como concentrado, ¿no? Pero todos los textos que ustedes eligieron son súper valiosos, porque son textos que Dios les ha hablado en diferentes momentos. Me gustó mucho el que eligió Lucas, porque él eligió un texto que fue para él, que Dios le habló específicamente con ese texto. Entonces, claro que se lo va a llevar, porque lo tiene como estampado en su corazón, en su mente, ¿no? Y está bueno tener un texto, el que sea, el que Dios nos haya hablado, pero como estampado en nuestro corazón para usarlo en los momentos que se necesite. Porque en realidad la Biblia es viva, es eficaz, es cortante, está adentro. Pero si no la conocemos, si no tenemos textos... ¿Saben que yo con los chiquitos que tengo la bendición de estar con ellos, les estoy enseñando el Padre Nuestro? Y se lo saben, no solo Juana, se lo saben. Algunos lo saben, yo entiendo que es un texto muy largo, pedagógicamente tal vez no sea muy correcto, porque es muy largo para los niños tan chicos. Pero también sé que cuando un niño chiquito lo aprende, ahora no se lo olvida nunca más. Entonces, hay puntales teológicos que tenemos que tenerlos aprendidos. Porque aunque tenemos demasiadas, a veces demasiadas Biblias tenemos, pero lo que pasa es que las tenemos cerradas. Tenemos a veces Biblia para apoyar el teléfono, la tenemos para apoyar otra cosa que no se caiga, ¿verdad? Las tenemos así con una cantidad de tal Biblia de taca, 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 pero las tenemos cerradas, ¿no? Entonces, enseñar la palabra de Dios, ser discípulos, juntarnos, aprender juntos. En esta experiencia que estamos teniendo de Apocalipsis, a veces me hacen preguntas tan interesantes, que yo no siempre tengo la respuesta, por supuesto, pero preguntas tan interesantes. ¿Cómo me doy cuenta si estoy bien esto que estoy pensando en un texto de Apocalipsis? ¿Cómo sé si esto no es pecado, si esto está bien, esto que estoy pensando? ¿Cómo sé yo que el Señor me perdonó? ¿Cómo sé yo que el Señor va a triunfar sobre el mal? Si compartimos la palabra entre nosotros, o si tenemos dudas, las traemos, nos preguntamos, nos ayuda mucho, porque eso es ser discípulos. ¿Con cuántas personas esta semana, a cuántas personas hemos discipulado? ¿O nos hemos discipulado mutuamente? ¿Con cuántas personas hemos dialogado sobre algún texto, sobre alguna palabra? De repente, Sandra nos hablaba de la soledad y a veces solo leemos un texto en soledad y ahí lo dejamos, ¿no? Y como comunidad es súper necesario, porque aparte es imperativo, id a ser discípulos, enseñándoles. Estamos en la parte de enseñar, enseñando lo que Jesús enseñó. Porque Él dice, enseñando que guarden las cosas que os he mandado. Es decir, es como muy directivo y muy concreto. Las cosas que os he mandado.
Eso es lo imperativo. Entonces, el texto que está en Efesios 4:13 dice, Efesios 4:13, es un texto precioso, dice, hasta, bueno, esto de enseñar, ¿no? De compartir la palabra, de crecer, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que no se llega nunca, esto es un deseo, es una búsqueda, es una meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, yo soy el camino, la verdad, siguiendo la verdad en amor, la verdad en amor, porque hay verdades que son como un cuchillo, ¿vieron? Esta es la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Me da ganas de leer el otro que no estaba, pero dice, de que todo el cuerpo, nosotros como cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, este texto Pablo le habla a la comunidad, la necesidad de crecer. Si miramos el 3:18 que está en la misma página, un poquito para atrás, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, toda la comunidad, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Este texto tiene como una contradicción, porque dice conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Pero lo exagera para hablar de la grandeza del amor de Dios. Entonces aquí enseñar, conocer, experimentar, podríamos poner, el amor de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas y compartir su palabra. Y habla ahí también el texto de 1 Corintios 14:20 que dice, no sean como niños. Sean como niños en no tener malicia, pero tienen que crecer, ¿no? El crecimiento. Que cuando habla del alimento sólido, leche primero y después alimento sólido. Y el alimento sólido se da si uno estudia la palabra, si uno crece, si uno se pelea también un poco por la palabra, no está de acuerdo, ¿por qué dice esto? ¿Por qué esto? Es decir, el crecer en la fe lleva también que uno escudriñe la Escritura, la analice con otras personas y crezca. Y eso es la esencia del discipulado. Estudiar juntos, leer juntos, aprender juntos. Pero es muy importante enseñar la palabra. Porque hay muchos vientos de doctrina, como decía este texto, que enseñan cosas que no están de acuerdo a la palabra. Hay maneras de vivir que no están de acuerdo a la palabra. Por eso es tan importante enseñar la palabra. Y el libro de Filipenses nos dice que sigo a la meta. 3:10 de Filipenses, Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía, pero sigo a la meta. Y el texto de Romanos 12:2, que yo pensé que también alguno de ustedes lo iba a decir, si alguien me lo lee, que tengo la garganta un poquito rara, 12:1 y 2, Romanos 12:1 y 2. Dame un mate, ¿no? Dame un mate, ¿no? Amén. Gracias.
Romanos 12 y 1 y 2 habla de no conformarnos y de conocer o transformarnos por medio del conocimiento, ¿no? Transformarnos por medio del conocimiento. Es decir, la importancia es de conocer la palabra y dejar que ella actúe en nuestra vida y sea transformadora. Y el libro de Gálatas nos dice que con Cristo estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros. Y dejamos que el conocimiento de Dios esté en nuestra vida y sea un conocimiento transformador, como le pasó a Pablo, que Pablo dice, yo ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y estos otros textos que leíamos es como el desarrollo de Cristo, de su ser, de su conocimiento en nuestra propia vida. Así que el Sermón del Monte es muy importante, el Padre Nuestro es muy importante, el Salmo 23, la regla de oro, tenemos como que muchas cosas interesantes en la palabra de Dios, en este caso la Gran Comisión que nos habla de los objetivos de la Iglesia, que igual lo vamos a repetir: adorar a Dios, servir, evangelizar, discipular. Y yo le agregaría vivir bajo la gracia de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios. Y para terminar, acá entre todas estas hojitas que traje, al fin ni las usé, pero por acá tengo la última. Pensar en nuestra vida como discípulos de Cristo, pensar en nuestra vida como hermanos en Cristo, que tenemos que ser discipulados, tenemos que aprender de su palabra juntos, así que no pierdan oportunidad, o no perdamos oportunidades de estudiar la palabra juntos, de hablar de nuestras dudas también juntos, de compartir la palabra, de ir y hacer discípulos, no esperar, ir y hacer discípulos, ir y mostrar el Evangelio. Recuerdan que habíamos empezado con la vida vale. ¿Cómo calienta La eso? vida vale. ¿Qué tal, Solo Dios Samara? es capaz de darnos ¿Cuánto tiempo? vida. ¿Qué tal? ¿Cómo La te vida vas? eterna ¿Vas a la escuela? y la vida para Dice así, transitar pero no se oye en este mucho. mundo. ¿No? Ese está hablando Melba. Entonces, A ver, tengo solo una quédate si me preguntita levantás, para esta dejarles ahí, película. Vaya a la piscina. para que no se aburran en la semana. ¿Qué viniste con los ¿Cómo te has encontrado con Jesús? Sí, pero no, el micrófono está ¿Y cerrado. en qué has sido desafiado a través de la Escritura? ¿Cómo te has encontrado con Jesús? O vamos a hacerlo para el futuro. ¿Cómo te vas a encontrar con Jesús? ¿Y qué desafíos vas a asumir? ¿Cuál es el servicio que vas a compartir o que vas a hacer? ¿Cómo vas a estudiar la palabra con otros? ¿Hemos sido pacificadores entre quienes nos rodean? ¿Cómo uso mi tiempo y mis redes sociales? ¿Cómo uso las redes sociales? ¿Mostramos al Señor ahí en las redes sociales que usamos tanto? Antes de terminar, les pido que se pongan de pie. El Señor en esta gran comisión nos invita a salir, nos invita a dejarnos transformar por su palabra, nos invita a vivir como comunidad de una manera activa, nos invita a desarrollar una espiritualidad fuerte entre nosotros y también de manera individual. Y nos invita a crecer y a no conformarnos con este tiempo. La vida vale, es un llamado a no conformarnos con las cosas que pasan en nuestro país. Podemos decir en el mundo, pero en nuestro país es bastante grave lo que pasa.
Así que como iglesia no nos podemos conformar a que pasen estas cosas en nuestro mundo. Y si alguien de los que está aquí no ha recibido al Señor en su corazón o siente que está muy lejos, no se siente su discípulo, no se siente cuidado, no se siente que estudia su palabra, que la escucha, que la tiene en cuenta, es el momento, hermano, de recibirlo al Señor en su corazón y dejar que Él transforme su vida. Recibir al Señor en su corazón y dejar que Él transforme su vida. Ahora mismo. Porque Él lo hace así, ahora. Y después está el proceso de desarrollo, de crecer, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu invitación a ser tus discípulos, porque tú nos dices que vas a estar con nosotros siempre. Y porque además toda potestad te es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, que tu poder es real y está aquí presente en medio nuestro. Amén.